Días atrás el gobierno anunció el cierre del 40% de los registros automotores del país, también una reducción de la cantidad de gente que trabaja en las distintas oficinas, en las distintas dependencias a nivel nacional y cambios en los requisitos, en lo que se va a pedir como obligatorio para lo que es la conducción, cambios vinculados con la tarjeta verde que no va a tener fecha de vencimiento, con la cédula azul que va a dejar de existir, algunas modificaciones que se van a empezar a implementar. ¿Cómo impacta esto? Vamos rápidamente a tomar contacto con el móvil en directo. Sole, nuevamente te saludamos y ya nos metemos de lleno con esta medida que se ha anunciado, que todavía no se está implementando, pero que es lo que quiere hacer el gobierno, ¿no? Sí, todo un paquete de medidas que, como bien mencionabas, tienen que ver no solo con las dependencias y el personal, sino también inclusive con la documentación. Y es por esto que es información sumamente sensible, porque además hay que comunicarlo como se debe. Y es por eso que convocamos al presidente del Colegio de Gestores de la provincia de Buenos Aires, Martín Larrea, para poder brindar un poco de claridad respecto a lo que se comunicó hace días atrás y lo que realmente se está requiriendo hoy en día en el presente para transitar las rutas nacionales, para justamente tener en regla todo, ¿no es cierto? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Lo más que no cambió nada, ¿sí? Esa es la realidad. Hay que tener en cuenta que fue un comunicado, no hay ninguna norma, nada escrito todavía que establezca algún cambio en el tema de la documentación. Porque muchos han dicho el tema de la cédula azul, la cédula verde, pero por ahora todo sigue igual, ¿sí? Hay que los mismos requisitos de siempre para circular, porque cualquier faltante de esa documentación es causal de secuestro. Así que ten en cuenta eso, que no cambió nada por ahora. Puntualmente lo que se había anunciado era que se iba a sacar de circulación la cédula azul, también el tema de la actualización de la tarjeta verde. ¿Cuáles son las principales medidas y que de alguna manera también se está planteando alguna contradicción con cuestiones vinculadas con la seguridad inclusive del Sí, registro? tal cual. El tema de sacar las cédulas azules porque la tarjeta verde o la tarjeta de identificación no tendría más vencimiento, ¿sí? Y podría tenerla cualquier persona porque no tendría vencimiento. Es medio contradictorio por el tema de que cualquier persona que compraría un vehículo con ese criterio no transferiría nunca, ¿sí? Con el riesgo que le queda a la persona que vende de no transferir vehículo, el tema impositivo, el tema de multas. Entonces hay ciertas cosas que hay que tener muy en cuenta que no son viables en un corto plazo, ¿sí? Habría que quizás evaluar, ¿sí? Si el tema de sacar las cédulas azules es algo provisorio, algo que sea hoy en día, no sé, muy necesario de hacer, la verdad. La tarjeta verde, bueno, sí, que no tenga vencimiento es una buena idea, pero el tema de que no le sirva a cualquier persona particular no me parece que sea muy bueno. ¿Es posible pensar la función justamente de los registros de propiedad automotor como negocio, al menos algunas cuestiones que fueron justamente las que el presidente señaló como tales? Sí, eso es un caballito de batalla que siempre tuvo, de que el tema del gasto en el registro automotor, sí, era algo que el usuario, sí, no podría, el particular, el contribuyente no podía estar afrontando, sí, pero hay que tener en cuenta que el gasto de una transferencia, el mayor porcentaje se lo lleva al impuesto de sellos, ¿sí? Que es provincial. Después hay un arancel del registro, es muy difícil que hoy en día se pueda llegar a cortar esas dos cosas, ¿sí? Buscan, creo, por lo que dijeron el otro día, de tratar de ir eliminando paulatinamente la mitad de los registros, que son los que están intervenidos, y en cierta forma los que están intervenidos por el Estado son un gasto para el Estado en sí. Los que están intervenidos pues le pagan obviamente el sueldo de los empleados y al interventor que esté de turno. Pero la realidad es que no es tal el negocio si obviamente no apartan el tema de los sellos, ¿sí? Que los sellos es una caja provincial que obviamente es muy difícil de tocar, por eso que en el comunicado que salió otro día se habla de que se propondrá a las provincias la eliminación del impuesto de sellos. Yo creo que es algo muy difícil porque es mucha plata la que recauda todas las provincias y ni hablar la provincia de Buenos Aires. Se habla del cierre de el 40% de las dependencias, reducción del 30% de las personas que trabajan en las dependencias. ¿Cómo podría impactar en Bahía Blanca? Sí, en Bahía Blanca hay un listado que anda dando vueltas, supuestamente que hay 3 registros, los cuales cerrarían, ¿sí? Y se verían obviamente afectados el resto de los registros porque asumirían los legajos de cada esos registros el resto de los registros. Obviamente los 3 registros que cerrarían, el personal quedaría obviamente en la calle, es una realidad. Pero no solamente eso, hay un registro acá cerca, que es el de Médanos, que también estaría en el listado, que abarca una zona que es muy grande, ¿sí? Villarino, todo el partido Villarino. Ese registro, ¿cuál lo absorbería? Porque en Bahía, que son 7, que cierren 3, quedarían 4, no habría demasiado inconveniente. En Punta Alta cerraría 1, tampoco hay inconveniente, pero el de Médanos, si llegara a cerrar, ¿cuál es el registro que lo absorbería? Y toda la gente que vive allá tendría que venirse a Bahía a presentar el trámite, suponiendo por cercanía. Lo digo, hay muchas cosas que quizás habría que, por eso para mí es más como
A ver, como digo, un comunicado muy fuerte para generar impacto, pero no creo que en el corto plazo sea viable, ¿sí? Al menos en localidades también como Suárez, que se decía que se podía llegar a cerrar, que la gente tiene que seguir haciendo el trámite y cómo lo canalizaría, de qué forma. Bien, Delphi, ya el doctor Larrea te escucha. Sí, un poco recién lo mencionabas, pero esto es una caja de la política, digo, los registros automotores son una caja, tocar ahí genera cortar en esa caja de los políticos, ¿o no están así? Un poco lo mencionaste en una de las respuestas. Sí, sí, a ver, siempre se supo de que los registros son arreglos políticos o que todo encargado de registro tiene un padrino, ¿sí? Que es el que le facilitó en su momento el registro. Obviamente que lo legal es el concurso público y es obviamente como se tiene que acceder a los registros. Quizás en épocas anteriores era más el arreglo político que otra cosa. Hoy en día he hablado con el encargado de registro y ya no es tanto negocio, o quizás no es tan negocio como antes tener un registro automotor, ¿sí? Porque se ha ido achicando todo, hay ciertos topes y la ganancia tampoco es tanto como era antes. Así que yo creo que lo de los partidos políticos o de los arreglos políticos quedó, me parece, más en el pasado. No quiere decir que todavía los haya, pero no es tampoco tanto como era antes, en la década del 90 me refiero. En cuanto a los trabajadores, ha trascendido que el gremio que los nuclea estaban con alguna medida de fuerza, una situación así. ¿Cuál es la mirada de los trabajadores, del gremio? Justamente, no hay ningún gremio que nuclee a los trabajadores del registro automotor, ¿sí? Eso está bueno aclararlo porque no hay ningún gremio que Claro. que se está queriendo formar uno hace años, pero la realidad es que nunca se pudo formar. Fue todo, como digo, como el comunicado causó bastante impacto, también hubo noticias o pantallas de que informaban de que los registros no iban a trabajar, pero la verdad que es algo imposible, porque el registro sí o sí tiene que trabajar, salvo que sea fuerza mayor, como fue en su momento la pandemia. Si no, obviamente no puede no trabajar. Vale la aclaración porque había trascendido esto de una especie de medida de fuerza y demás, lo descartamos por completo entonces porque no es esa la situación, están trabajando y bueno, y veremos cómo con el paso de los días se acomoda la situación. Insistimos, es un anuncio esto, no está todavía implementado, hay que aguardar un poco más de la letra chica. Muchísimas gracias a los dos por los datos y por No, por favor. esclarecer un poco el escenario, ¿no? No, por favor, ningún problema.